Hola, en lo que resta trataremos sobre los principios propios del proceso penal, siempre dentro de nuestro curso Derecho Penal Constitucional. El proceso penal, por la trascendencia de las cuestiones en juego, contempla reglas de garantía específicas. Por un lado, todo imputado deberá ser tratado como inocente hasta que una sentencia de condena firme disponga lo contrario. Por otro, no es posible llegar a la verdad por caminos reñidos con el concepto de Estado de Derecho. Cuando hablamos de inocencia, surge la necesidad de aclarar una cuestión terminológica. ¿Es una presunción? ¿Es un principio? ¿O es un estado? Genéricamente, utilizamos de manera indistinta a estas tres acepciones. En realidad, si pensamos que una presunción tiene que ver cuando se infiere de un hecho conocido a un hecho desconocido, parecería que debería ser descartada en la medida en que no se corresponde con la noción de inocencia. La inocencia es más bien un principio, en el sentido de un principio político, y específicamente, y todavía mucho más, un estado. Pero no un estado real, que hable de la inocencia o no de una persona determinada en un caso concreto, sino de un estado jurídico de inocencia que está construido constitucionalmente con antelación para cualquier ciudadano que sea sometido a un proceso penal. Esta manera de observar a la inocencia como un estado jurídico y constitucional, tiene importantes consecuencias. En primer lugar, nadie es culpable sin una condena firme que así lo declare. En segundo, la culpabilidad debe ser jurídicamente construida y no al revés. El imputado no debe ni tiene que construir su inocencia. Por otro lado, la culpabilidad debe ser construida por el Estado, normalmente por la Fiscalía, con grado de certeza. Y por último, no pueden existir ficciones de culpabilidad, tramos de la imputación que no necesitan ser probados, presunciones, sea que admitan o no prueben contrario, acerca de la culpabilidad de una persona. Ahora bien, el estado de inocencia, el estado jurídico de inocencia, tiene importantes derivaciones. En primer lugar, una regla de trato. Toda persona debe ser tratada como inocente hasta que una sentencia de condena firme no destruya ese estado de inocencia. Por otro lado, importantísimas consecuencias en materia probatoria. De un lado, el onus probandi, la carga de la prueba, que en otros procesos se reparte por partes iguales, ya que cada parte debe probar los hechos que alega, y en cambio en el proceso penal se instala la carga de la prueba exclusivamente en cabeza de la acusación, normalmente representada en la persona del fiscal. Y por otro lado, este se combina con la regla del indubio pro reo. La duda acerca de los hechos o sobre la prueba de estos favorece siempre al imputado. Además, otras importantes derivaciones de las que hablaremos se ven en materia de coerción. Por último, no menor y solo para señalarlo, todavía el principio de estado de inocencia tiene eficacia con relación a lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad e incluso para otras ramas jurídicas distintas de la penal. Si toda persona debe ser tratada como inocente, entonces la previsión de medidas de coerción y especialmente de una tan severa como es el encarcelamiento preventivo debe estar sujeta a reglas bien específicas y bien exigentes. Entre ellas encontramos una exigencia de mérito sustantivo, vale decir, una probabilidad positiva de que se haya cometido un delito y que el imputado haya participado en él. Por otro, la excepcionalidad con la que deben ser reguladas e impuestas estas medidas de coerción. Por otro lado, la proporcionalidad con relación a el fondo de la cuestión y a la posibilidad concreta o no de imponer una pena privativa de libertad. Además, la provisionalidad, vale decir que si bien deben verificarse en un inicio los requisitos que venimos mencionando para la imposición de una medida de coerción, como la prisión preventiva, a lo largo del tiempo estos requisitos o caracteres deben mantenerse, de modo que si varían o si disminuyen o desaparecen a lo largo del tiempo, el encarcelamiento preventivo debe cesar. Por otro lado, la prisión preventiva está siempre sometida a un control judicial,
no queda en manos simplemente de la autoridad penitenciaria, sino que un juez debe velar por el cumplimiento de estas reglas. Y por último, siempre estará en juego la necesidad de que la prisión preventiva dure un plazo razonable. A lo largo de un proceso penal se presentan tensiones entre los fines propios del proceso, los declarados en general, averiguar la verdad histórica y aplicar la ley sustantiva, y por otro, la dignidad de la persona. Aquí debemos señalar que los textos constitucionales y convencionales nos marcan claramente la imposibilidad de llegar a la verdad por cualquier medio. Se necesita establecer límites formales para la averiguación de la verdad. Si vamos a la casuística, ¿a qué se refieren estos límites formales? Pues son bastante variados. Por ejemplo, podemos hablar de la declaración del imputado, revestida de toda una serie de formalidades, como ser la imposibilidad de que sea obligado a declarar contra sí mismo, la de que no pueda en general declarar bajo juramento, y la de que su negativa a declarar no pueda ser utilizada en su contra. Por otro lado, la prohibición de la tortura, no solo como castigo, sino especialmente como medio de prueba, como medio para averiguar la verdad. Sabemos que este ha sido, por ejemplo, el medio por excelencia para averiguar la verdad en la Inquisición. Por otro lado, hay límites que tienen que ver con el derecho a la intimidad, en sus tres derivaciones, que son la protección del domicilio, de la correspondencia y de los papeles privados. Esto dicho en general, obviamente, con las adecuaciones necesarias a los cambios que marcan los tiempos, que tienen que ver especialmente con la irrupción de la tecnología, de los medios de comunicación y de las redes sociales también. Todo esto está alcanzado y protegido por el derecho a la intimidad. Por último, es necesario hablar de las prohibiciones probatorias, vale decir, de la imposibilidad de ingresar al proceso medios de prueba o elementos de prueba que fueron obtenidos en violación a garantías constitucionales. Sea que en sí mismos sean obtenidos por esa violación, cuestión que se conoce como regla de exclusión, o sea que, aún obtenidos de manera lícita, se deban a la obtención original, anterior o previa, de otro elemento probatorio, ese sí obtenido en violación a garantías constitucionales, cuestión que conocemos como teoría de los frutos del árbol venenoso. Entonces, el Estado no puede investigar ni castigar a alguien a cualquier precio. El proceso penal es la mejor explicación de que el fin no justifica los medios. El Estado no puede convertirse en lo mismo que persigue, ni siquiera bajo la legítima aspiración de aplicar la ley, perseguir el delito o impartir justicia. Es inevitable recordar aquella frase de Nietzsche: quien quiera que persiga monstruos debería ver si en el camino él mismo no se ha convertido en un monstruo. En suma, toda persona debe ser tratada como inocente hasta que una sentencia de condena firme establezca su culpabilidad. Corresponde al Estado destruir ese estado jurídico de inocencia más allá de cualquier duda razonable. Para ello, el Estado no podrá arribar a la verdad por caminos reñidos con el concepto de Estado de Derecho. En el próximo video concluiremos con la observación de otros principios constitucionales propios del derecho penal. Muchas gracias.